En esta segunda sección de nuestro estudio de la Sábana Santa vamos a ver lo que la ciencia y la técnica nos puede decir sobre la Sagrada Reliquia. Titulamos esta sección La ciencia y la técnica al servicio de la fe. En esta va a tener dos partes. La primera parte es respecto de la pasión de nuestro Señor y la Sábana Santa. Y en la segunda parte veremos distintos descubrimientos científicos y arqueológicos. Comenzamos entonces con lo que nos dice la Sábana Santa, contrastada con el Evangelio, la arqueología y la medicina. En primer lugar, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice San Lucas en el capítulo 22, y su sudor fue como coágulos de sangre que caían sobre la tierra. Lo que Lucas nos describe en su Evangelio, los médicos llaman hoy día hematidrosis, y consiste en una vasodilatación intensa de los capilares subcutáneos. Distendidos al máximo, se rompen al contacto de millones de glándulas sudoríparas repartidas en toda la piel. La misma vasodilatación provoca una secreción intensa de esas glándulas. La sangre se mezcla con el sudor y entonces la superficie del cuerpo se cubre de gotas. Esas gotas se coagulan y los coágulos caen a tierra arrastrados por el sudor, tal cual lo describe Lucas. Este fenómeno, que lógicamente se ha dado muy raras veces en la historia de la medicina, se produce por una emoción intensísima, especialmente un profundo dolor o terror. Según cree el profesor Tamburelli, que ha estudiado la sábana con detenimiento, en la Sábana Santa hay vestigios de ese sudor de sangre. Con su mini computador ha detectado que la cara del hombre de la sábana, aparte de los innumerables reguerillos y grumos de sangre que la surcan, está toda ella embadurnada de sangre, como se puede ver en esta imagen. Esta espantosa agonía de Getsemaní debilitó enormemente a nuestro Señor. Su cuerpo era una tierra roturada, preparada para ser sembrada de golpes y azotes. Segundo, las heridas del rostro. Entonces lo escupieron en la cara y lo golpearon, y otros lo abofetearon, diciendo: adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Así leemos en San Mateo capítulo 26. El doctor Willis hace la siguiente enumeración de las heridas que se pueden verificar en el divino rostro: tumefacción de las dos cejas, un rasgón en el párpado derecho, una gran hinchazón bajo ese ojo, inflamación de la nariz, porque el cartílago dorsal ha sido fracturado, una herida triangular sobre la mejilla derecha, la punta orientada hacia la nariz, tumefacción de la mejilla derecha, inflamación del costado izquierdo del mentón. También hay indicios de que parte de la barba ha sido arrancada, puesto que aparecen algunos claros en la zona, en el lado derecho. Y según Monseñor Ricci, un sintonólogo conocido, dice que un enorme gargajo le baja desde la punta interior del ojo derecho hasta la parte inferior de la nariz. Obviamente que esto no es fácil detectarlo. Estas heridas enumeradas son fruto de los golpes recibidos por nuestro Señor de parte de los soldados romanos, de parte de los judíos del Sanedrín y también por las caídas en la vía dolorosa, ya que, como explicaremos, nuestro Señor se hallaba imposibilitado de amortiguar las caídas, es decir, no podía usar sus manos para amortiguar la caída.
Respecto a la fractura de la nariz, del cartílago, como habíamos dicho, el doctor Giudica Cordiglia dice que fue producida por un bastón de unos 4 o 5 centímetros de diámetro, lo cual confirma una vez más la narración evangélica. En efecto, en San Juan, en capítulo 18, se nos dice que durante el interrogatorio en la casa de Anás, uno de los servidores le dio una bofetada diciendo: «Así respondes al pontífice». En realidad, el texto griego no dice bofetada, sino bastonazo, ya que utiliza el término rapisma, cuyo sentido original es ese. Rapis significa bastón. Isaías había profetizado: «Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me mesaban mi barba. No hurté la faz a los ultrajes y a los salivazos». Isaías capítulo 50, versículo 6. Hablemos ahora de la flagelación. En San Mateo se nos dice, capítulo 27, entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuese crucificado. ¿Cómo era lo habitual de la flagelación? ¿Cómo se tenía lugar la flagelación? En Roma era un castigo antiguo. Había dos clases de flagelación con distinto fin. Podía ser como castigo o tortura en sí mismo, o como preámbulo legal de toda condena a muerte. Se tratase de crucifixión, decapitación u hoguera, que eran las maneras en que se ajusticiaba a los criminales. Entonces se aplicaba previamente a la condena en sí, a la ejecución del reo en sí. ¿Cómo se flagelaba? ¿Cuál era el modo de flagelar? La flagelación se ejecutaba en el mismo lugar del tribunal. El condenado era desnudado completamente. Luego era atado a una columna con las manos arriba, de manera que apenas tocaba el suelo y quedaba prácticamente inmovilizado. ¿Qué instrumento se utilizaba para inferir la flagelación? Con los hombres libres se solían utilizar varas flexibles verdes, varas de árbol. Con los militares, fustas o bastones. Con los esclavos y criminales vulgares se usaban látigos. Tanto el flagrum como el flagellum terminaban en bolitas metálicas o en huesecillos. El número de golpes para los romanos no había límite, pero en general se buscaba que el condenado no muriese, sino que cumpliera la sentencia. Entre los judíos estaba permitido hasta 39 azotes, porque pasados 40 iba contra la ley. Los efectos de la flagelación: las correas y los huesecillos o bolitas de metal arrancaban la piel y el tejido subcutáneo. Luego venía la dilaceración de los músculos esqueléticos subyacentes y el desprendimiento de pedacitos de carne sangrante. El dolor y la hemorragia provocaban generalmente un shock circulatorio. Veamos esto lo dicho respecto al caso de nuestro Señor Jesucristo. En el negativo de la sábana santa son perfectamente visibles una gran cantidad de huellas de la flagelación por todo el cuerpo, salvo en los antebrazos y en los pies. La mayor parte se ven en la espalda. Toda la espalda está surcada de estos golpes, de estos azotes. Como no todas son claras las marcas, varía la estimación de los sindonólogos, pero se puede establecer un promedio de 120 golpes, 120 más 100, 120. Esos golpes fueron dados por un flagelo que tenía 3 ramales. Se llamaba flagellum taxillatum, que era el más lacerante, el más cruel, el flagellum taxillatum. La flagelación fue inferida en forma de abanico, a partir de un eje horizontal a la altura de los riñones hasta los hombros,
y luego desciende hasta las piernas desde la derecha. Hubo 2 verdugos. Todos los golpes fueron inferidos de atrás. Los de la parte anterior son el resultado del enroscamiento de las tiras. Según el doctor Pierre Barbet, nuestro Señor habría estado atado a una columna con los brazos en alto, y por ello no habría heridas en los antebrazos. Pero otros dicen que fue atado a una pequeña columna. Por eso, en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, se venera un fragmento de columna de pórfido rojizo de 75 centímetros de altura y unos 25 o 35 centímetros de diámetro, que una tradición inmemorial asegura ser la de la flagelación de nuestro Señor. Existe otra columna del mismo tamaño en Santa Práxedes, en Roma, lugar que tuvimos ocasión de visitar y venerar allí entonces la Santa Columna. Nuestro Señor estaba completamente desnudo, lo cual se comprueba por el hecho de que las heridas de las nalgas son tan profundas como las del resto del cuerpo. Hay quienes dicen que ni siquiera se salvaron de los golpes las partes pudendas. Pasemos ahora a la coronación de espinas. Trenzaron también una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su derecha. Y doblando la rodilla delante de él, lo escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiendo sobre él, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Así nos narra el episodio San Mateo en el capítulo 27. Era habitual someter al condenado a toda suerte de malos tratos y burlas. En el caso de nuestro Señor, para burlarse de su título de Rey de los Judíos, confeccionaron una corona con un arbusto espinoso de la zona y que probablemente tenían ya preparado para servir de alimento al fuego, ya que los soldados pasaban la noche en guardia. Las espinas de ese arbusto son largas y puntiagudas, como se puede ver en estas imágenes. La corona de espinas no fue como estamos acostumbrados a ver en nuestras imágenes, sino que tuvo forma de casco. ¿Qué huellas hay de ella en la sábana santa? Las siguientes. En la nuca es donde vemos sangre claramente. Ello es lógico porque la cabeza golpeaba contra el madero durante la permanencia en la cruz, cuando nuestro Señor se incorporaba para poder respirar. Levantaba la cabeza y así la cabeza golpeaba contra la cruz. Se ven reglos de sangre de forma irregular que se paran a cierta altura a causa del junco que en forma de vincha sujetaba las espinas. Es decir, lo que a veces se interpreta como una corona, que no lo es tal la vincha misma. Eso era un entretejido de junco que sostenía el casco de las espinas y que actualmente se halla en Notre Dame de París. Las huellas en el rostro de esta flagelación, de esta coronación. En la parte frontal, los regueros de sangre son más discretos, pero bien nítidos. Hay sangre en el pelo. Desde la parte alta de la frente descienden 4 o 5 reguerillos de sangre, pero hay uno que nos llama especialmente la atención. Comienza con el pinchazo en lo alto, cerca del nacimiento del cabello, y corre hacia la ceja izquierda formando una épsilon griega. Esta forma se debe a las arrugas de la frente, producidas por el dolor. Este detalle es una marca más de autenticidad de la sábana santa. En las pinturas que nosotros conocemos, las gotas de sangre corren apresuradamente sobre la frente y las sienes, en forma en general rectilínea. A los lados, también a los lados, vemos reguerillos de sangre. Por ejemplo, la V invertida, la V corta. Estas manchas concuerdan perfectamente con ciertas venas y arterias
que nos enseña la anatomía pasan por allí. Ello es una prueba más de autenticidad, ya que la fisiología de la coagulación sanguínea fue establecida recién en el siglo XVII. Es decir, que un supuesto fraude de la Edad Media no tiene con esto lugar. La crucifixión. Tomaron pues a Jesús y él, llevándose su cruz, salió para el lugar llamado el Cráneo, donde lo crucificaron. Juan capítulo 19. ¿Qué nos dice la arqueología sobre la crucifixión? ¿Cómo era la crucifixión? No fueron los romanos los inventores de este terrible suplicio, sino que lo tomaron de los cartagineses. En tiempos de guerra se crucificaba a los desertores, ladrones y rebeldes vencidos. En tiempos de paz era un suplicio destinado especialmente a los esclavos. ¿Cómo se conformaba la cruz? ¿Cómo se hacía la cruz? Que estaba compuesta de 2 palos, uno vertical llamado stipes y otro horizontal llamado patibulum, de ahí nuestro patíbulo en español. Por eso hablamos de subir al patíbulo. El stipes ya estaba preparado en el lugar del suplicio, o sea que el condenado llevaba solo el travesaño, el patíbulo, el cual pesaba unos 50 kilos. Difícil sería cargar con la cruz entera para alguien que había sido ya torturado previamente, porque era un peso de unos 100 kilos la cruz total. Salvo algunos casos, el stipes no era muy alto, lo que permitía que las bestias lanzadas al circo desgarraran fácilmente a los crucificados y a los lobos devorar los cadáveres. Además, esta altura facilitaba el trabajo de los verdugos. Al parecer, los romanos unían los 2 maderos en forma de T. El patíbulo tendría una muesca en el medio para ensamblarlo al stipes, el palo horizontal al palo vertical. El supedaneum, el soporte de los pies, que estamos acostumbrados a ver en nuestros crucifijos, parece no haber existido. Sí, en cambio, el llamado sedile, una especie de asiento. Se trataba de un soporte de madera que pasaba entre los muslos y sostenía el perineo, la parte inferior de la pelvis. El fin del sedile era prolongar considerablemente la agonía, al disminuir la tracción sobre las manos, causa de tétanos y asfixia. ¿Cómo era la crucifixión? El condenado era previamente flagelado. Y como dijimos, la flagelación se hacía estando el reo completamente desnudo. Así quedaba hasta la muerte. Desde allí, desde el lugar donde era flagelado, llevaba el patíbulo encuadrado por 4 soldados, el llamado tetradion, mandado por un centurión, que era el exactor mortis, el que iba a hacer ejecutar la pena. Ellos mismos, estos soldados, se encargaban luego de crucificarlo. El reo llevaba una cuerda anudada a la cintura para ser arrastrado por medio de ella, como aparece en esta imagen. Colgando de su cuello una tablilla con su nombre y la causa de la condenación, el llamado titulus, que luego era fijado en la cruz para que todos lo vieran. En el camino, el condenado era azotado despiadadamente, y los transeúntes lo maltrataban, lo insultaban y se burlaban. Al llegar al lugar del suplicio, se hacía acostar al condenado, estirando los brazos sobre el patíbulum, y luego se los clavaban. Los verdugos lo ponían de pie y enganchaban el patíbulum al stipes, el palo horizontal al madero vertical. Finalmente, los soldados montaban guardia para que nadie viniese en ayuda del crucificado. Los familiares podían dar sepultura al crucificado y si no iba a parar a una fosa común o era devorado por las fieras y aves de rapiña.
¿Qué nos dice la síndone sobre la crucifixión de nuestro Señor? En primer lugar, las manos. En la Santa Síndone, las manos están cruzadas sobre el pubis, la izquierda sobre la derecha y la derecha tocando el muslo. El hombro derecho está un poco más bajo que el izquierdo y por eso la mano derecha llega más lejos. Al contemplar las manos en el santo lienzo hay dos cosas que nos llaman la atención. Las manchas de sangre no se ven en las palmas de las manos, sino en las muñecas. En ninguna de las dos manos se ven los pulgares. El doctor Barbet nos da la explicación de ello, el que hizo experimentos para demostrar esto. El clavo no atravesó la palma, sino la muñeca, el carpo. Si no, el cuerpo hubiese caído, porque en las palmas no hay órganos transversales que pudieran soportar su tracción. Las manos se hubieran desgarrado. Los clavos pasaron por el espacio de Stott, desplazando los 4 huesecillos que lo circundan, sin romper uno solo. Pero por allí pasan los nervios medianos. Entonces han sido parcialmente cortados por los clavos. Y como esos nervios dan motricidad a los pulgares, el roce del nervio ha traído aparejado el repliegue del pulgar. Por eso no se ven los pulgares en la sábana santa. Por otro lado, dichos nervios dan sensibilidad a todos los dedos. Así que el corte y frotamiento continuo tiene que haber producido en nuestro Señor un dolor indecible. Barbet dice que el corte de un tronco nervioso es el dolor más insoportable que un hombre pueda experimentar y casi siempre acarrea un síncope. Respecto de los pies, ¿qué nos dice la sábana? ¿Por dónde atravesó el clavo los pies? Fue un solo clavo a ambos pies. El doctor Merat ha estudiado bien las llagas y ha concluido que el clavo debió pasar por entre el segundo y tercer hueso cuneiforme del tarso, delante del escafoides. La llaga del costado. Uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Así lo acredita San Juan, que fue testigo de ello en el capítulo 19 de su Evangelio. Era común que los crucificados recibieran un golpe de gracia. Según la mancha que vemos en la sábana santa, junto a uno de los parches cosidos por las clarisas, los médicos han calculado que la lanza pasó entre la quinta y sexta costilla, en el lado derecho. La herida tiene una forma oval y mide 4 centímetros con 4 por 1,4 y corresponde exactamente a la forma de la punta de la lanza romana llamada lancia, como vemos en esta foto. La llaga del hombro. En el hombro derecho, en la parte externa de la región subescapular, hay una larga escoriación de unos 10 centímetros. Estas se superponen a varias llagas de la flagelación que están como aplastadas y alargadas respecto de las contiguas. Evidentemente, el patibulum, el palo horizontal, ha frotado la zona y ha reabierto las llagas de la flagelación. Las llagas de las rodillas. Sobre todo en la rodilla derecha se ven varias escoriaciones de tamaño diferente. Evidentemente, esas heridas tienen como causa las caídas de nuestro Señor sobre el terreno pedregoso de la vía sacra. ¿Cuál era la causa determinante de la muerte por crucifixión? Cicerón llama a la crucifixión suplicio soberanamente cruel y abominable. Lo que precedía y rodeaba a la crucifixión eran factores, evidentemente, que disminuían notablemente
la resistencia física de la víctima. En el caso de nuestro Señor, ya sabemos, la sudoración de sangre, hematidrosis, la flagelación de espinas, en estar toda la noche en vela, sin comer ni beber, etc. Por otro lado, no toda persona sufre lo mismo frente a un mismo estímulo doloroso, porque no todos tenemos la misma sensibilidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál no sería la sensibilidad del hombre Dios, consecuencia de la perfección de su complexión física? Porque nuestro Señor tenía un cuerpo perfecto. Dicho lo cual, ¿cuál era la causa en última instancia de la muerte de los crucificados? La asfixia. La asfixia acompañada de una tetanización total del cuerpo, una rigidez dolorosa de los músculos. Es decir, que el ajusticiado, por su postura, no podía respirar. Lo intentaba una y otra vez, se incorporaba y volvía a caer. Ello se verifica claramente en la sábana santa. Toda la caja torácica está levantada y dilatada en la inspiración máxima. Y los reguerillos de sangre de los brazos tienen su razón de ser en esas posturas alternativas y en la tetanización, agarrotamiento de los músculos. De todas maneras, más allá de las causas físicas, debemos recordar que nuestro Señor ha muerto por su voluntad soberana. Nos dice San Juan en el capítulo 19, cuando hubo tomado sangre dijo, está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, no es que primero entregó el Espíritu, murió y luego su cabeza cayó, sino que inclinó la cabeza y dejó que su Espíritu parta de su cuerpo. Como había profetizado en San Juan capítulo 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la pongo. El entierro. José tomó pues el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro suyo, nuevo, que había hecho tallar en la roca. Después rodó una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mateo capítulo 27. Las tumbas eran cavadas en la roca, como hoy día se puede comprobar en los alrededores de Jerusalén. Cuando el cuerpo se descomponía, se colocaban los huesos en una urna. Por eso, habitualmente, había pequeñas habitaciones anexas que servían de osario. Y de esta manera, varios sujetos de la misma familia podían ocupar la misma tumba. Era y es costumbre en Medio Oriente efectuar la sepultura lo más pronto posible, debido a la rápida descomposición de los cuerpos, a causa del intenso calor de aquellas regiones. Basándonos en los datos aportados por el Nuevo Testamento, por las leyes del duelo judías y la arqueología, podemos establecer aproximadamente cómo sería un entierro judío. En primer lugar, se lavaba el cadáver, luego se afeitaban la barba y la cabeza y se cortaban las uñas de las manos. Se ungía el cuerpo con especies aromáticas. En el caso de nuestro Señor, las especies que llevó Nicodemo, unos 45 kilogramos de mirra y aloe, parece se utilizaron con el fin de retardar la putrefacción del cadáver, ya que, recordemos, no podía completarse el entierro, por ser un día muy sagrado, sino después de más de un día. En cambio, los aromas que llevaron las santas mujeres estaban destinados a completar el rito mortuorio, aquel que habían comenzado. Se ataban pies y manos. Recordemos en el caso de Lázaro, cuando nuestro Señor manda que lo desaten justamente, cuando lo resucita. Se ponía
al parecer, un pañuelo alrededor del rostro. Y este sería entonces el sudario. El sudario solamente cubría el rostro, que lo podemos relacionar con la tradición de la Verónica. Pero entonces no hay que confundirlo con la sábana santa o con Santa Síndone. Este sudario puede ser con mucha probabilidad el que se conserva en España, el famoso sudario Oviedo, donde no está estampado el rostro de nuestro Señor, sino solamente sangre. Luego se envolvía el cuerpo en un lienzo, porque al parecer este lienzo era provisorio hasta que se terminase la preparación del cuerpo. Luego ese lienzo era retirado y se lo revestía con su túnica al difunto. Notemos que en el caso de nuestro Señor, dado que se aproximaba el reposo sabático, no se pudo realizar el rito mortuorio completo. Y por eso es que su cuerpo no fue lavado, como dijimos antes, que era uno de los pasos del rito mortuorio. Si no, no habría manchas de sangre, como tenemos la gracia de poder contemplar hoy día, manifestación justamente de autenticidad de la sábana. En esta última imagen podemos contemplar una recapitulación de todas las llagas que hemos visto, las llagas de las manos, de los pies, del costado, las llagas de la coronación de espinas, de la flagelación, las llagas del rostro.